tienen que apagar su cámara en todo caso y bueno, nada. Adelante, Patricia. Bueno, qué bueno. Voy a seguir en la tónica que venimos con Asina, y voy a hacer al revés de lo que venimos haciendo a lo largo de los encuentros. Voy a empezar con la palabra para poder desde la palabra empezar a hablar lo que es la fe madura, ¿no? Y aprovechando justamente esta diosidencia de canción que eligió el padre Fabián para nosotros, yo había justo seleccionado Romanos 8. Por eso el Espíritu Santo es genial, hay que dejarlo porque hace todo perfecto. Romanos 8, para empezar con este tema. Pero como nosotros estamos viendo el proceso de la fe, los procesos, los cambios de la fe, de Romanos 8 me voy a ir a los Hechos de los Apóstoles para entender de dónde le viene a Pablo esta fe absoluta, esta creencia absoluta, esta certeza que lo atraviesa y lo hace ser testigo vivo, ¿no?, de este amor de Dios. Para nosotros poder tener eh, esto que entender de alguna manera, o mejor dicho, experimentar en nuestra propia vida, que estas cosas no vienen por adhesión intelectual, por elección, por voluntarismo incluso, sino que es un proceso, como veíamos con Claudina la semana pasada, con la pregunta que ella me hacía, pero esto es de un día para otro. No, esto es un proceso de maduración, ¿no? De maceración del corazón en Dios, en donde un buen día nos damos cuenta que estamos creyendo de esta manera, ¿no? Y eso perfuma toda nuestra vida y la de los demás también. Acuérdense que vivimos como creemos, y vamos a ver hoy en las características de la fe madura cómo realmente impacta en la vida cotidiana una persona de fe madura. Impacta, ya por el solo hecho de creer de esa manera, hace la diferencia, ¿no? Sin que tenga que andar proponiéndose hacer, vivir, decir de tal o cual forma. Así que voy a empezar por donde les digo, capítulo 8 del libro de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo voy a leer un pedacito muy chiquito que va desde el versículo por la mitad del 31 hasta aproximadamente el 39. Estos 8 versículos compartiremos. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con Él? ¿Quién acusará a los que Dios eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo Jesús, el que murió y después resucitó y está a la derecha de Dios y suplica por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como dice el texto, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Nos tratan como a ovejas destinadas al matadero. En todas esas circunstancias salimos más que vencedores gracias al que nos amó. Estoy seguro que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente ni futuro, ni poderes, ni altura ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús,
nuestro Señor. ¿De dónde le sale esto a Pablo? ¿De dónde? Se habla que la fe madura está enraizada y se puede entender y asomarnos a una vivencia propia de esta madurez en la fe a través de las grandes conversiones que cuenta la Sagrada Escritura. Entre las grandes conversiones sí citamos, obviamente, porque es tan impresionante lo que se denomina, pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh? La conversión de San Pablo, yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta, pero esta soy yo, no me hagan caso a mí, hagan caso a lo que se denomina, que es la conversión de San Pablo. ¿Cómo veo yo ese episodio en la vida de Pablo? La maduración de Pablo en la fe. Para mí es la maduración, para mí es la llegada, el tope, el tocar la campanita en la cima y decir, maduré, me doy cuenta, pasa por acá. A Pablo le cae el 50. Y miren si será importante que si ustedes van ahora a Hechos de los Apóstoles, tienen no un relato de la conversión de San Pablo, sino 3. Ustedes pueden contemplar, meditar y leer, ahondar en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, donde inicia la figura de Pablo, se inserta dentro de lo que es los Hechos de los Apóstoles hasta el final del libro, en el capítulo 9, que es una suerte de relato de lo que ocurrió en el camino de Damasco. A mí me gusta el 22 o el 26. ¿Por qué? Porque el 22, el capítulo 22, no es un relato que narra la tercera persona, o sea, no es alguien que está contando lo que a Pablo le pasó en el camino, sino que en el 22 Pablo mismo cuenta. ¿Y qué es lo que nos cuenta Pablo? Sus pasos por las etapas de la fe, ni más ni menos. Ahí podemos encontrarnos en el capítulo 22, en el discurso de San Pablo, y en el 26 también, tranquilamente el paso de Pablo a través de lo que era su fe, arraigada a su fe desde niño, cómo sostuvo y mantuvo esa fe a lo largo de su vida de una manera absoluta y total, pero de alguna manera volcado hacia lo que nosotros veíamos un poco descripta como fe infantil, ¿no? Hasta el gran momento, el gran encuentro y la madurez absoluta de que cuando lo está contando ya es el apóstol de los gentiles, ya es el que va y da cuenta de ese amor de Dios en su vida. Ese es el amor de Dios que habla. De este no hay nadie ni nada en este mundo que nos pueda separar. Nadie. Pero lo que hace en el 9, no en el 9, en el 22 y en el 26 es ir compartiendo con cada uno de nosotros su propia experiencia, su propio crecimiento en la fe. Creo que vale la pena. Luego vamos a entrar en las características, pero elegí esto que nos muestra a cabalidad, ¿no?, lo que es auténticamente un camino de fe narrada en primera persona. Y lo tenemos de una manera espectacular, ¿no?, por San Pablo. Vamos a leer el 22, que es un poquito más corto que el 26, así podemos seguir adelante con nuestro tema. ¿Les parece bien? Vamos al 22, versículo 1. Hermanos y padres, escuchen mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo,
se estuvieron más quietos. Soy judío, natural de Tarso de Cilicia, aunque educado en esta ciudad, instruido con toda exactitud en la ley de nuestros antepasados, a los pies de Gamaliel, entusiasta de Dios como lo son todos ustedes actualmente. Yo perseguí a muerte a quienes seguían ese camino, arrestando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y el Senado en pleno. De ellos recibí carta para los hermanos y me puse en camino hacia Damasco, para arrestar a los de allí y conducirlos a Jerusalén, para que fuesen castigados. Yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia el mediodía, de repente una luz celeste intensa resplandeció en torno a mí. Caí en tierra y escuché una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contesté, ¿quién eres, Señor? Contestó la voz: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Los acompañantes veían la luz, pero no oían la voz del que hablaba conmigo. Yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? Contestó el Señor: levántate y ve a Damasco. Allí te dirán lo que debes hacer. Como no veía, deslumbrado por el brillo de aquella luz, los acompañantes me llevaron de la mano y así llegué a Damasco. Después tenemos el relato de Ananías, el episodio de los ojos, ¿no? Fíjense, viene muy bien repasar este capítulo y el 26. No, a mí el 9 me encanta, porque el 9 es una presentación de Pablo en sociedad, ¿no? Bueno, ¿quién es? Pero esto, de lo que él cuenta, este relato maravilloso, especialmente en este curso, de cómo expresamos quiénes somos, ¿no? Porque acuérdense que a medida que nosotros vamos haciendo este recorrido por las Sagradas Escrituras, viendo y tratando de vislumbrar algunas características de las distintas etapas de la fe, también lo buscamos dentro de nosotros mismos, ¿no? Y escucharlo de primera persona es espectacular, ¿no? Saber y llegar a ese encuentro. ¿Por qué les decía que para mí en este encuentro es verdad, hay conversión, porque hay cambio de camino, hay cambio hay cambio de mirada, hay cambio de dirección, ¿no? De cómo se venía a cómo se va ahora, es verdad. Pero a mí me gusta hablar que hay un cambio de mirada. Fíjense que la etapa madura es eso, es un cambio de mirada, es una etapa que se caracteriza por especialmente dos cosas que vemos aquí en Pablo: la escucha y la contemplación. Es donde nos volvemos más escuchantes, disculpen este invento, no sé si existe, pero cabe. Nos volvemos más escuchantes y más contemplativos. Y nos volvemos escuchantes y contemplativos en las tres dimensiones que nos hacen grandes: con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Es como que se va abriendo. El padre Halleck sostiene que en esta oportunidad la madurez en la fe tiene algo que ver con la madurez en la vida, porque este aplomo, darle a las cosas, a las situaciones, a las circunstancias, el tamaño, ¿no? Y la intensidad que merecen y no más,
viene un poco con la experiencia de la edad, pero a veces no. A veces nos sorprendemos y vemos de repente en la historia de la Iglesia, encontramos con una fe madura a tantos jóvenes, ¿no? No sé, me viene al corazón Santa Teresita, la primera, definitivamente. Otro que me encanta y que estoy conociendo de a poquito y de a pedacitos y un poco por los jóvenes de la parroquia, es Carlos Acutis, ¿no? Que sorprende esa manera de vivir la fe y esa certeza de expresar, ¿no? Bueno, tenemos tantos, Pier Giorgio Frassati, me viene al corazón, tantos santos que no estoy nombrando justamente esto que también se da dentro de almas jóvenes, no tiene por qué solamente pasar en la edad de la adultez y la madurez, si bien es donde más, dice el padre Jalix, se pueden vivir a lo mejor con una mayor plenitud, ¿no? Porque acompaña la experiencia de la vida, ¿no? Pero no necesariamente está fuera de otras edades, ni mucho menos. Es a la que todos tendemos de alguna manera. ¿Y acá qué vemos en Pablo? Acá vemos a Pablo asumir quién es. Imagínense, es alguien que de repente, yo soy judío, yo soy judío y soy fariseo, yo soy judío, fariseo y de la escuela de Gamaliel. Y yo me formé en la tradición hebrea. Y no solo eso, fui entusiasta y fui un defensor acérrimo de la fe judía en tiempos donde yo veía que esa fe corría riesgo por la aparición del cristianismo. Pongo todas estas palabras, que es la idea que tenía Pablo cuando perseguía. Por eso, para mí Pablo era un hombre muy honesto, un hombre tremendamente honesto en lo que creía, pero como diría el cardenal Martini en un libro sobre él que es precioso, que se llama El Evangelio según San Pablo, que se los recomiendo, Pablo estaba un poco confundido, le faltaba el cambio de mirada, le faltaba esta perspectiva, le faltaba un Dios que le revelara que no era a través de la rigidez de la ley, a través de la norma, a través del cumplimiento de las 613 leyes que tenía el judaísmo que llevar adelante en su vida para considerarse una persona justa, ¿no? Que se alcanzaba la presencia de Dios en la vida, sino que era un regalo de Dios que le da a cada uno que lo quiera recibir y a partir de ahí una experiencia plena, absoluta y total. En Pablo hay un cambio de mirada, el cambio de mirada propio, que fíjense con qué certeza y sin dudarlo, sin titubeo, sin pensar, ¿será correcto lo que digo? ¿Será incorrecto? ¿Tendrá que ver con lo que me enseñó Gamaliel? ¿Tendrá que ver con lo que yo aprendí en la Torá? En algún momento lo habré escuchado en el templo, estaré diciendo una blasfemia. No, no hay nada que nos pueda separar del amor que Dios nos tiene. ¿Y saben qué? Lo que cantaba Atina y lo que dice San Pablo, lo gritaba Isaías al pueblo. Nada les puede separar del amor que Dios les tiene. Nada. Recuerden que hace poco lo leíamos. Aunque su padre y su madre los abandone, yo los llevo tatuado en la palma de mi mano. Les dice Dios a través del profeta, a través de Oseas, a través de Amós. El amor de Dios vive desparramándose desde todos los tiempos, pero no había forma de que pudieran darse cuenta y lo vivieran de una manera absolutamente concreta sin la encarnación. Sin la encarnación y sin este Dios encarnado que se entrega para redimirnos y resucita. Y lo que vemos en Pablo es una auténtica madurez en la fe, porque además vive la plenitud de la entrega de Cristo, la plenitud del misterio cristiano, la encarnación y la resurrección. Esta forma que cuenta a mí me emociona, este señor que le dice, levántate. Lo que le dice a través de los evangelios,
a todo aquel que se acerca para ser restaurado por Él. Levántate, resucita, ponte de pie, empezá a vivir una vida nueva, ¿no? Y otra de las cosas que me mata y que lo dice en primera persona de una manera tan bonita, esto de caí en tierra, volví a ser hecho. Acuérdense, ¿no? Esto de la tierra en la palabra de Dios, que somos tierra. Él mismo lo va a decir, ¿no? Somos barro alentado, somos vasijas de barro que contienen un tesoro. Esta tierra, esta Adamá, de donde nos saca el Señor con su palabra y con su espíritu, vuelve de nuevo en él a generarse un ser nuevo. Miren todo lo que pasa cuando realmente se experimenta una fe madura, ¿no? Somos una nueva creación. Vivimos a plenitud, no solo el bautismo, que lo renovamos a diario, a plenitud se vive de una manera la presencia de lo que significa el sacramento del bautismo en nuestra vida, sino todos los sacramentos. Todo se reaviva, todo se reanima desde la gracia de Dios que se incorpora en la vivencia de esta fe madura como en ninguna otra instancia, como en ningún otro momento de la vida. La gracia se vive como don y no como algo que yo tengo que conquistar. No es algo que yo pueda alcanzar, sino que la recibo y la honro. La recibo. Todo es don, todo es gracia. Pablo está lleno de esas exclamaciones. Por la gracia de Dios soy quien soy lo que soy, ¿no? Entiende que no hay nada en este mundo que pueda hacer para alcanzar a ser lo que Dios ya quiso que Él sea y le regaló, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Pura gracia. Es el apóstol de la gracia. Es el apóstol que nos hace realmente vibrar cuando entendemos realmente qué significa la gratuidad y el amor de Dios en nuestra vida. Realmente es extraordinario. Su experiencia, les dejo estos 3 capítulos para que vayan haciendo como, me encanta porque incluso si ustedes comparan capítulo 9, 22 y 26, en estos relatos de conversión van a poder ahondar en la profundidad de lo que estuvimos viendo a lo largo de todos estos encuentros, ¿no? En la propia experiencia de Pablo. Así que vayamos a lo nuestro. ¿Les parece bien? Hoy empecé al revés porque me parecía tan nutritivo lo que nos ofrece em, esta experiencia de Pablo, que realmente todo lo que podamos decir ahora va a ilustrar lo que acabamos de ver, ¿no? Díganme si ustedes lo ven bien. Ah, perdón. Bueno, es justamente la fe adulta, ¿no? Esto lo encuentran, ya está subido, ¿verdad, padre? En el sitio donde encuentran todo el material. Tomen apunte, ahí en Argentina lo consiguen, esto de Carlos Martini, ¿no? El Evangelio de Pablo. Se los recomiendo porque es una expresión realmente de un libro muy bonito que es muy fácil de leer además, como es Martini, ¿no? Todo lo que él escribe es maravilloso, realmente. Otro libro que ilustraría muchísimo la etapa especialmente de la adolescencia, de Carlos Martini, es La experiencia de Job. Tiene un libro sobre Job y se puede bajar gratuitamente por el internet porque ya está subido. Es un libro que está subido en la web, o sea, es libre, ¿no? No necesariamente uno lo tiene que comprar. Bien, llegamos acá, como estuvimos viendo, vemos que es la transformación, es ese proceso necesario y absoluto que hay que ir atravesando día a día, mes a mes, año tras año, circunstancia tras circunstancia, y todo lo que nos va quedando es justamente lo que nos va transformando de la fe adulta a la fe madura, ¿no?
Em, Acá ven que puse, es el modo de creer que aparece en simultáneo con la madurez humana, aunque yo pude nombrar algunas excepciones, y creo que debe haber muchísimas, e incluso NN que no conocemos, ¿no? Fíjense que se da en la fe madura siempre en las distintas conversiones. Yo me quedé con San Pablo, pero lo pueden leer en el capítulo 9, versículo 9 del Evangelio según San Mateo, ¿no? Vemos en Abraham no lo vemos en una, sino en dónde lo vemos en Abraham, leyendo todo el episodio de Abraham en el Génesis que habla de él, porque como Abraham arrancó desde la fe de niño y llegó a esta fe madura cuando entendió el plan de Dios en su vida y no le exigió a hacer por parte de Dios lo que él consideraba que era lo mejor para su existencia, para llevar adelante su fecundidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo en la figura de Abraham, en su conversión a diario, notamos cómo llega también a la fe madura, como Moisés, como Moisés. Yo después les voy a pasar para que puedan, tengo un trabajito que también es de Carlo Martini sobre la conversión de Moisés a través de los textos del Éxodo y de Números, del libro de Números, hasta el Deuteronomio, para que puedan, si quieren, es un PowerPoint que tiene alguna que otra cosa interesante para leer si les gusta el tema. Santos, San Ignacio de Loyola, San Agustín, imagínense San Agustín, es espectacular. San Agustín que perseguía la verdad, que la buscaba, ¿no? Que quería eh, llenarse de ella para agrandar su ego, para tener más sabiduría, hasta que Dios lo da vuelta como una media, ¿no? Realmente le hace experimentar hasta llegar a ser el santo que es, ¿no? Y el padre, el doctor de la iglesia, San Francisco, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjense cómo la madurez en la fe se da a que su vida se vuelve más intensa y más honda. Hay una transformación en el adentro. Yo creo que el termómetro está ahí. No hay tanta transformación en el afuera como en el adentro, ¿no? Eh, Bien, seguimos entonces. Fíjense qué coincidencia. Tiene muchísimo que ver con la fe adolescente, pero obviamente esta crisis o esta reestructuración, este cambio, esta transformación se hace absolutamente en lo profundo y no en el plano emocional. ¿Se acuerdan que el adolescente vive en el plano, todo en el plano de lo emocional, ¿no? Y así también vive la fe desde ese lugar. En cambio acá hay como una suerte de crisis, de crecimiento, de transformación, pero en lo profundo, bien en el adentro, ¿no? Fíjense que hay muchos, cuenta el padre Jalix en el libro, que manifiestan esta etapa como una etapa de malestar, ¿no? Fíjense lo que acabamos de leer, una caída, hay un final. Yo venía convencida que mi vida era por acá, y resulta que recibí un torbellino que me pone mirando para allá y wow, pero me cuesta, esto no es fácil, ¿no? Me desubico, o sea, no es lo de siempre. Acá me gustaría poner Evangelii Gaudium, ¿no? Cuando el Papa nos dice constantemente, la fe se manifiesta en esta capacidad de no estar agarrados a que siempre se hace de esta manera, ¿no? De esta forma, y no se admite cambios, ¿no? ¿No? Es genial, es esto de estar abierto, de no saber, hay una fuerza interior superior a mí misma que me mueve y me dejo mover, ¿no? Se autopercibe el de fe madura como desarmado y frustrado. ¿Se acuerdan que el adolescente se percibía como abandonado, como solo, como dejado de lado, con un Dios? No, un poco desarmado, porque hay desubicación, ¿no? También el padre Jalix sostiene, y es muy común cuando uno atraviesa una determinada edad, al menos
en la madurez, no sé si en la fe, pero en la madurez sí, que uno se replantea la vida entera, ¿no? Y charlando con amigos míos que son sacerdotes o religiosos, algunos también manifiestan incluso, no una crisis de tirar todo para afuera, por la ventana, pero sí una crisis de querer darle un nuevo sentido a la vida. Acuérdense, la etapa de la adolescencia era encontrar el sentido. Bueno, acá es encontrar el sentido pleno y profundo, ¿no? Y eso lleva al matrimonio, porque uno se empieza a relacionar desde otro lugar con el que tenemos al lado, ¿no? Desde el aspecto profesional también, como todo se hace desde un lugar diferente. Y miren qué bonito, y lo puse textual, hay un nuevo mundo en formación y necesita tiempo. No es algo que se consiga de la noche a la mañana. ¿Y saben qué es lo que aparece? La paciencia. Empezamos a darnos cuenta en este momento que lo que cuenta es el camino y no la meta. El saborear la etapa en cada momento, en cada transformación, en cada cosa nueva, ¿no? Empieza a generarse que uno se vuelve un poco más paciente. Con esta reestructuración, ¿a qué se llega? A una mayor comprensión de la vida. El mundo del más allá se incorpora en lo cotidiano, pero de manera absoluta y casi sin darnos cuenta. La gravitación va a ser Dios, todo es desde Dios, con Él y en Él, como decimos en la misa, ¿no? En la oración que hace el sacerdote ya con la Eucaristía, con el cuerpo y la sangre del Señor. Lo visible es la expresión de una vida vivida en profundidad. Fíjense que ya no me va a interesar tanto que me vean haciendo, respondiendo, practicando determinada cosa, determinado rito, determinada situación, sino que realmente lo visible es la expresión de una vida profunda siempre. No hay superficialidad. Descubre en sí mismo el mundo del espíritu y empieza a vivir más intensamente su propia interioridad. Uno es más fiel a uno mismo, ¿no? Reconociéndose en quién es, porque se reconoce de la manera que Pablo se reconoce en ese capítulo 22 que acabamos de leer. Y al pasar eso con uno, pasa eso inevitablemente con los demás. Cuando uno se atreve a vivir y a mirarse desde ese lugar, recibe al otro también desde ese lugar, ¿no? Dios es más presente en todo y en todos. Viendo de afuera a una persona de fe madura, ¿no? A un maduro en la fe, ¿qué se nota? Fíjense qué detalle. A mayor profundidad, a mayor ahondamiento de vida, mayor realismo. Es mucho más realista, ¿no? Y recibe esta realidad con mayor aplomo que lo podría haber experimentado años antes, ¿no? Hay tolerancia interior y paciencia con las limitaciones, especialmente con las limitaciones propias y ajenas. Uno empieza a darse cuenta con recorrer de los años que todo no lo puede. Y lejos de haber frustración, hay aceptación y de repente hay sabiduría de, por ejemplo, buscar ayuda, pedirla, aceptarla, ¿no? Hay otra forma de encarar las situaciones. Nada le saca de quicio con facilidad. Todavía no llegué ahí, ¿eh? Eso es lo que me deja claro de que estoy lejos. Recupera más rápido la serenidad, ¿no? O sea, esto de que, fíjense, que nada ni nadie te aparte del amor que Dios te tiene. Cuando estoy agarradita de eso y tengo plena certeza de eso, vuelvo ahí, ¿eh? La serenidad está bien apoyada.
Fíjense dónde está la base. La proporción a las situaciones, como decíamos hace un ratito, juicios objetivos, no juicios valorativos, ¿no? Esto está bien, esto está mal. Hay una objetividad, se trata siempre de buscar la causa cuando uno encuentra a alguien, bueno, para ver cómo fue su historia, de dónde viene, qué le puede estar pasando, ¿no? Y esto es muy característico, es de fácil comunicación, se agudiza la comunicación. Fíjense de qué manera comunica Pablo su experiencia. Esto de saber comunicar, de tener registro de lo importante y de vivirlo. Hay un lema que a todos nosotros nos han enseñado a hablar, pero nadie nos enseñó a comunicar. Bueno, en la edad madura uno aprende a comunica bien. Y la comunicación tiene varias características: la escucha, la comprensión y la manifestación, ¿no? La escucha, la escucha es importantísima. La comprensión ni hablar, ¿no? Y la manifestación con sinceridad, corazón abierto, porque se hace desde la verdad, ¿no? Desde la verdad. Fíjense qué detalle, el maduro tiene firmeza interior pero no rigidez. ¡Qué belleza! Hay firmeza pero no rigidez. Estoy tan seguro, ¿no? Soy judío, fariseo, de la escuela de Gamaliel, perseguía la iglesia, pero ahora hay firmeza, sé quién soy, pero ya no hay rigidez, ya no necesito perseguir, no necesito llevar a nadie puesto a la cárcel, ¿no? Fíjense. No hay actividad desenfrenada, no caigo en el activismo. Hay como una suerte de equilibrio en una célula que podríamos graficar, en donde Dios está en el centro y todas mis expresiones, mi pensamiento, mi hacer, mi deseo, mi querer, mi creer, todo es en equilibrio. No hay nada desbocado. ¿Se acuerdan que en la fe adulta había como una pulsión al hacer, ¿no? A la actividad, a esto de asumir la responsabilidad y tratar de que las cosas cambien? Acá entra todo en un equilibrio mayor, ¿no? Se dispone de tiempo y de espacio interior. Hay mucho deseo de silencio y de contemplación. Mucho deseo. Yo les decía la semana pasada, cuando nos estábamos despidiendo, que es empezar a degustar la séptima morada de Teresa, ¿no? Esto de saber que estamos ahí en esa unión nupcial que el novio espera, que quiere ser uno, y animarnos a entrar y a unirnos con él en ese amor absoluto que se funde en nosotros y que no deja lugar a dudas. ¿Saben cuál es un texto de la Sagrada Escritura que muestra y manifiesta una madurez absoluta en la fe? El Cantar de los Cantares. Manifiesta una madurez absoluta no porque me lleva a poder entender lo que es el amor de Dios con la creación, con cada uno de nosotros y con la iglesia, de Cristo con la iglesia, como se ha querido ver, sino porque es el único libro de la Biblia en donde una mujer se arroga el derecho de cantar el amor por su amado. Miren la vuelta, la madurez de la fe, y no hay escándalo. Siempre la mujer en el resto de los libros, como en Proverbios, por ejemplo, es objeto de canto, es objeto de alabanza, ¿no? Es objeto de admiración, como en el caso de Judith, Ruth o alguna de los personajes femeninos. En cambio, en el cantar es protagonista de un canto que brota desde el sentimiento más profundo, desde el amor más eros que puede existir en su corazón, y es el corazón femenino que se atreve a cantar la pasión que brota de la presencia de su amado. Miren si no hay
Es un libro de una auténtica fe madura en todo lo que implica, ¿no? Me vino ahora y me pareció importante mencionárselos. Lo más notorio es que con palabras o en silencio, la sola presencia de una persona de fe madura cambia el ambiente. Cambia el ambiente. Transforma la atmósfera, ¿no? Esto de que se transpira, pasa por los poros, está ahí y lo cambia. Me hace acordar el perfume en la casa de Simón el leproso, que dice el Evangelio de Mateo, y cuando rompió la mujer y desparramó el perfume sobre la cabeza del Señor ungiéndolo, se cambió el aroma de la casa. Bueno, una persona de fe madura cambia el ambiente, ¿no? No pone la fe en vidriera, no tiene que explicarse, no tiene que andar explicándose, no tiene que andar exteriorizando, porque el contacto con Dios está en todas las actitudes de su vida. Hay síntesis absoluta entre lo que cree, lo que vive, lo que dice, lo que piensa, lo que siente. ¿Mm? Y fíjense cómo empieza a moverse, que va a estar el foco no tanto en lo que sabe, en lo que aprende, sino en la experiencia de fe. Y lo necesita intercomunicar con otros que viven en la misma experiencia de fe. Le encanta buscar los pares, ¿no? De alguna manera, para poder crecer aún más en esta experiencia de fe, en esta experiencia de Dios, de esta manera. Desde el interior, déjenme ver cómo andamos. Uy, ya estamos recontrapasados de tiempo, qué horror, perdón. Me regalan 5 minutitos y terminamos para no dejar así, ¿no? Un poco desde el interior, o sea, todo lo que pasa desde el interior va a ser justamente la actitud que va a brotar. Es madura, es firme, es real, es de verdad, porque lo que se ve es lo que hay. No hay acá, no hay, ¿se acuerdan que en la fe infantil veíamos cómo de alguna manera se vivía un personaje? De hecho, que Jesús, cada vez que menciona hipócritas, está llamando a lo opuesto a la fe madura, el que está actuando un rol que no vive, que no es sostenido por una firmeza propia ni en el interior, sino que es sostenido en un papelito. Y actúo, me lo aprendo de memoria, me visto de tal manera o de tal otra, y lo vivo de esa forma. Estemos en la situación en que estemos. Acá no. Todo es fruto de esta transformación, de esta certeza de permanecer con uno mismo y con Dios, en donde se halla plenitud, armonía, paz. El de fe madura vive recogido, no vive disperso en 1000 pedacitos, se recoge con facilidad, recoge todos sus pedacitos, ¿no? Eso es el recogimiento. Cuando me recojo de todo lo que me diversifico y me traigo para estar conmigo misma y con Dios que me inhabita. Hay una clara conciencia de la inhabitación de Dios en el de la fe madura. No hay evasión en el activismo, hay una certeza de quién se es y se disfruta de una manera increíble. Por eso, fíjense que la experiencia de Cristo es total y absolutamente radical. Es la creencia absoluta en el Cristo resucitado que está presente en los sacramentos. Es el Señor, como diría Juan, gritándole a Pedro en la barca cuando lo descubre que le está cocinando el desayuno. Es el Señor. Y ahí lo veo, y los sacramentos empiezan a ser otra cosa, es ir al encuentro con Él. Por eso les decía que es la vida del bautizado a diario. Por más que lo recibí una vez y fue para siempre, lo renuevo cada día porque me encuentro con eso que me identifica como un hijo amado de Dios
y me da esa capacidad de vivir desde Él o fuera de Él, ¿no? Esta dicotomía. Entonces, se viven los sacramentos desde una manera distinta. No voy a misa porque es obligación, porque lo dice el precepto de la iglesia. Voy a misa porque no puedo no estar con Él, no puedo no recibirlo a Él, ¿no? Eh, Hay un libro, ahora no me acuerdo dónde lo leía, que es espectacular. Nosotros creemos en un Dios que se deja comer para ser en nosotros, para estar en nosotros e ir con nosotros a donde lo querramos llevar. Entonces, hay una vivencia diferente de todo lo que es la vida sacramental. Fíjense qué importante, ¿no? Estoy buscando lo esencial y bueno, obviamente el final y el postre es la vivencia de una fe encarnada. Ya no se vive la fe ni porque otros la viven, ni como algo que debo hacer porque si no lo que me puede pasar, etcétera, 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 por culpabilidad, por tradición, ¿no? Lo vivo porque es parte de mi existencia. Es mi vida. Ya no me puedo separar, no puedo escindirme de ella. Es completamente mi existencia plena y absoluta, ¿no? Em, Fíjense qué lindo, mayor registro de la gracia, lo que decíamos hace un ratito, es la experiencia de aquel que se siente llevado en la mano de Dios. Dios me sostiene, el emuná, este Dios que me sostiene y que me dejo sostener. Ya hay ahí absoluto encuentro entre el sostenedor y el sostenido, ¿no? Qué bonito. Profundamente agradecido el hombre de mayor de fe madura, ¿no? Profundamente agradecido. ¿Por qué? Porque sabe, como Pablo, ver la acción de Dios en su vida y cómo lo fue transformando a lo largo de su vida y en cada circunstancia y lo fue preparando para. No hay otra manera más que responderle que desde el agradecimiento. Y se entiende a cabalidad lo que es renunciar a sí mismo, cargar la cruz y seguirlo, ¿no? Eh, ya no hay fuga de la realidad, sino asumir la realidad de una manera muy, muy, muy plena, ¿no? Eh, Vive la realidad espiritual de la vida incorporada. Bueno, es más o menos todo lo que venimos viendo desde otro punto de vista, lo que venimos diciendo desde que empezamos hoy, ¿no? Pero a mí lo que me quedo es esta libertad que da la madurez en la fe, ¿no? Una libertad absoluta, porque este encuentro con Dios realmente entendemos lo que es ama y haz lo que quieras, ¿no? Realmente esta libertad, esta plenitud de vivir la verdad y la libertad de la mano, la capacidad de poder elegir y saber que el discernimiento que va incorporando el hombre de fe madura en su vida es un ejercicio permanente y cotidiano que se hace con Dios y que lo va manteniendo y acrecentando su libertad absoluta e interior. Y para finalizar, ¿cómo diferenciamos la fe infantil de la madura? Por los frutos. El realismo, la aceptación de la vida, la comunicación con los demás, la paz, la tolerancia, la amplitud de criterio y la elasticidad en las expresiones religiosas, la transparencia de lo interior y la gran comprensión humana. Realmente es a lo que todos aspiramos, ¿no? Y le pedimos al Señor, como hoy decía el padre Fabián, que todos tengamos, porque todo parte de lo que escuchamos como principio del encuentro, ¿no? De tener una certeza absoluta que nada, nadie, absolutamente nada ni nadie nos puede separar del amor que Dios nos tiene. Eso tiene que ser la base, la premisa y el fundamento para poder crecer en la madurez de la fe. Termino con una anécdota.
En el año antes de que empezara la pandemia tuve la oportunidad de ir a estudiar a Ávila acompañamiento espiritual con los padres carmelitas. Fue una experiencia espectacular. Todavía me queda un año que ruego poder hacerlo en el 24 si Dios me lo regala, ¿no? Cuando llegamos el primer día del encuentro, nos levantamos al alba y nos vamos a la misa que nos invitan los frailes a participar, a que nosotros participemos de la misa que ellos hacían en su capillita. Entonces vamos los poquitos laicos que había ahí, nos ponemos y algunos sacerdotes también que estaban haciendo el curso. Bueno, nos sentamos, viene la misa, una misa espectacular, muy vivida, muy contemplativa, imagínense, padres carmelitas. Llega el momento de la comunión y claro, eran el 70% religiosos y sacerdotes y el 30% laicos. Entonces, ¿qué hacían? Dejaban las especias arriba del altar para que todos fueran parándose y tomaran las especias. Bueno, cuando terminaron todos los laicos nos quedamos sentaditos, porque era nuestro primer día y entonces el padre que estaba presente dice, por favor acérquense. Entonces llegamos al altar y nos quedamos, no, sírvanse. Entonces, claro, bueno, fue increíble, realmente una cosa muy bonita, en un marco, imagínense que estamos todos ahí en un mismo mood, queriendo todos alcanzar el conocimiento, la preparación, vivir auténticamente unos días de encuentro y de crecimiento. Bueno, no se dan una idea, esto lo hablo como espectadora, ¿no? La división que se produjo por ese acontecimiento. Ahí se manifestó de alguna manera las etapas de la fe, de una manera concretísima, ¿no? No, sin hacer juicio de valor. Al otro día éramos la mitad y terminó siendo 3 o 4 laicos nada más, ¿no? Pero cómo nos cuesta, corolario y epílogo. Algunas personas que tuvieron resistencia después de muchos años, después de unos cuantos años de tener otro tipo de experiencia en su vida, trajeron a colación en un grupo que compartimos ese momento y el arrepentimiento de no haber podido ver esa gracia, esa compartida, ese momento tan especial en donde Dios nos invitaba a vivirlo desde ese lugar y habérselo perdido, ¿no? Pero lo maravilloso fue cómo hubo les cayó la ficha, les cayó la ficha años después, pero se volvió y se pudo expresar de alguna manera y registrar. Y ahí hay un crecimiento en la fe, ¿no? ¿Cómo nos cuesta? Nos cuesta lo distinto, nos cuesta lo distinto, nos cuesta lo diferente, lo que nos saca un poco de lo habitual y de lo que tiene que ser, ¿no? Y que en el marco del respeto, en el marco obviamente que esto mismo, el domingo, que fue con toda la comunidad de Ávila que van ahí, no pasó eso. Eso pasó en la intimidad de ellos que nos invitaron a participar, ¿no? Para lo demás volvió a ser lo que habitualmente es y lo que a todos nos pasa cuando vamos a una misa habitualmente los días de semana o los fines de semana. Pero les traigo este ejemplo porque cómo nos cuesta y la reacción que a veces tenemos en cosas como esa, ¿no? Así que bueno, nada, padre, perdón que me fui, me excedí 9 minutos del horario, pero quería terminar, por más que ustedes después pueden seguir leyéndolo con tranquilidad, esto que me parece precioso, el último de la última de las etapas de la fe. Me callo, no hablo más. Tenés puesto el micrófono, Fabián.
No se te escucha. Pido 3 minutos solo para esto. Claro. La primera, para proponerle al auditorio, a los que están transitando este camino, volver a releer el texto que nos citaba al comienzo, Patricia, de la Carta a los Romanos 8, desde el 29 en adelante, y deténganse, si tienen la traducción del libro del pueblo de Dios, deténganse en dos expresiones. Tenemos, o sabemos, perdón, empieza diciendo Pablo, sabemos y relata todo lo que sabemos, y después vuelve a focalizar en tengo la certeza. Y les propongo que lo lean de un modo muy particular, que se reserven 3 minutos, 4, 5 en su casa donde estén, que lo hagan contemplando la cruz mientras lo leen, o si tienen el cuadro del Padre Misericordioso, también cualquiera de las dos escenas, y les propongo que lo lean con esa serenidad del que contempla y experimenta, tal como nos lo trataba de transmitir Patricia, o que lo hacía de hecho Patricia. Yo creo que cuando Pablo está diciendo esto, justamente cuando dice tengo la certeza, está mirando al crucificado, ¿no? Pero bueno, eso es 1 minuto. 2 minutos es, Patricia, muchísimas gracias por De habernos corazón. dedicado todo este tiempo, los materiales, las propuestas de oración, de contemplación. Seguro que te vamos a volver a molestar en algún otro momento. De todas maneras, eh, digamos, si bien es cierto que parcialmente algunos me fueron diciendo o haciendo distintos comentarios, sería sumamente interesante que nos podamos ayudar mutuamente a mejorar, qué cosas podemos mejorar en un curso de este tipo, porque de hecho contigo hemos inaugurado nuestra plataforma, Bueno, queremos tratar de seguir aprovechando claro. esta modalidad porque entendemos que es una modalidad que nos permite acceder a recursos, a personas, a interactuar con personas que saben y saben mucho y nos pueden justamente ayudar a crecer, ¿no? En nuestra propia formación y en el acompañamiento de aquellos a quienes se nos confían. Lo tercero es decir a todos los demás, muchísimas gracias por haber participado, haberse sumado a esta locura, eh, por distintos canales, por distintos medios, así que muchas gracias. Eh, Esto va a subirse luego en la plataforma va a estar abierta por si quieren volver a ver los videos, de todas maneras los videos están en el canal de la parroquia, pero por las dudas pueden volver a entrar eh, lo tenemos en el canal de la parroquia porque ella nos lo concedió, que aclaro por la duda, no Ay, le estamos no, por robando Dios. no le Yo, robamos la autoría, no, siempre no, aclaramos que es ella la que nos anima y nos dirige. yo les quiero contar algo. Todo se los digo de corazón, ¿no? Es un defecto de la acción católica esto, padre, y lo compartimos desde jóvenes. Para mí, todo es apostolado, ¿no? No lo veo desde otro lugar. Y lo hacemos acá sí también, y acá Pepa y Gaby lo pueden atestiguar. Es todo para todos, o sea, lo que tenemos es para que lo compartamos y todo lo que quieran y yo pueda humildemente darles una mano, cuentan conmigo siempre, padre. Y vos podés usar todo lo que quieras. De hecho, que ninguno de mis PowerPoint están en PDF, mira, porque entiendo de que alguno lo puede modificar, querrá agregar, querrá sacar. Es para que lo usen y chao, que ahorremos esfuerzos, ¿viste? Así que nada, de corazón, de corazón, de corazón. Bien, entonces el último punto, además de todos los agradecimientos, el cierre sería, bueno, desearles la bendición de Dios, ¿no? Pedirle a Dios que derrame su bendición en nosotros y nos ayude a crecer en este don que nos ha regalado para que lo conozcamos cada día más, para que aprendamos a amarlo y a compartirlo con cuanto nos rodeen. Que la bendición de nuestro Dios
Padre misericordioso y amoroso, derrame una abundante bendición en sus vidas, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Cortamos Buenísimo. la grabación, por las dudas voy a cortarla.